Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Yo soy un vencedor, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es saber que Él sufrió. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y allí murió por mi maldad, mas no quedó allí en la tumba, resucitó con gran poder y vivo está. Porque Él vive, yo soy un vencedor, porque Él vive. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día con Cristo subiré y allá con Él yo reinaré y en su presencia a Él tributaré toda la gloria, pues fruto de su obra soy, porque Él vive. Yo soy. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, gracias Jesús. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Aleluya, gloria a Dios. El coro número 152. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. 152. Vine a adorar.
Vine a ensalzar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por la alabanza. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Alejandro. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya, gloria a No, Jesús. y decía uno de los himnos que cantaba el hermano que nosotros vinimos a traer nuestra vida a Él. Y nosotros le trajimos nuestra vida al Señor hace muchos años. Y ahora somos de Él. Porque eso dice la palabra que veníamos escuchando en este tiempo, dice que ahora somos de otro, dice, de aquel que nos compró. ¿Para qué? Dice, para que llevemos frutos para Dios. Y eso es algo maravilloso, hermano. La gracia nos enseñó eso. La gracia nos enseñó que Él nos redimió de la culpa del pecado y del poder del pecado para que llevemos fruto para Él. Y eso, ¿cómo vamos a lograr el fruto? A causa de la comunión con Él. Por eso, esto no es mágico. No es mágico. Nosotros, desde aquí, le alentamos a usted para que alabe al Señor. Pero yo no puedo producir en usted eso. Eso es resultado de su comunión con el Señor. Eso es el resultado de su comunión con el Señor. Por eso, hermano amado, hay muchas dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero en este momento nosotros tenemos que dejar nuestras dificultades en las manos del Señor. El Señor se va a acercar y alabarle con todo nuestro ser. Amén. Porque Él es merecedor de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra. Amén, hermano. Amén. Le invito a ponerse de pie en esta tarde, hermano. Vamos al Señor, a orar al Señor por las peticiones, sabiendo que Él conoce la necesidad de nuestro corazón. No crea que Él no conoce, Él sabe, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Sí, amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Sí, Señor amado. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque tú estás en nosotros y con nosotros, Señor. Porque así se cumple tu palabra, Señor, la cual tú dijiste antes de irte, Señor, al cielo, diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Señor, y sabemos que tú estás con nosotros porque tu vida está en nosotros. Señor, sabemos que la vida del Padre está en nosotros, Señor, y ella se da a conocer en todo momento y en todo lugar, Señor. Te pido ahora por la vida de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, que tú los llenes con tu poder, los llenes con tu Espíritu Santo, Señor amado, para dar testimonio de esta gracia maravillosa que llegó a nosotros un día, Señor, sin nosotros haber hecho nada, sino que todo lo que había que hacer se lo hiciste tú en la cruz del Calvario, Señor. Bendícelos, Señor, obra sanidad en los cuerpos de mis hermanos, aquellos que lo necesitan, Señor, porque ellos declaran la fe, Señor, creyendo que tú llevaste, no que vas a llevar, Señor, sino que tú llevaste todas las enfermedades y las dolencias en la cruz del Calvario, y que por tu llaga, Señor, nosotros hemos sido sanados. Señor, nosotros creemos, Señor, que tú has manifestado tu gracia y tu amor para con nosotros, y que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Señor. Alabado sea. Y ahora te pedimos, Señor, que ese amor, esa vida que está en nosotros, pueda desarrollarse en nosotros para que pueda manifestarse al mundo, Señor. Que está perdido, Señor, en la tiniebla, en la oscuridad de este siglo malo, Señor, que sabemos que está bajo el poder de Satanás, Señor. Y ellos necesitan la luz, necesitan tu luz, Señor. Pero tú has dicho por medio de tu palabra que nosotros tenemos que brillar como luminares en este mundo, dando a conocer la luz que está en nosotros, la cual eres tú mismo, Señor.
Jesús. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos fortalezcas con tu poder para poder llevar esta gracia y darla a conocer a aquellos que sufren. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. ¿Podemos tomar asiento? Amén. Hermana Romero tiene un agradecimiento para compartir. Después mi esposa, después el hermano Juan Pablo. Alabado sea su nombre. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Amén. Agradecer al Señor, ¿no?, por haber llegado, alabar y glorificar su santo nombre. Y agradecer al Señor por todo, ¿no?, por todas sus bendiciones. Me encontraba un poco mal, pero igual, ¿no?, Dios también me dio las fuerzas para levantarme también. Y agradecer también por el hermano Fabio también, ¿no?, que él se pudo recuperarse también, ¿no? Cuando él pedía en el primer día, ¿no?, como vio una aflicción, ¿no?, en su corazón, ¿no? Pero en ese momento, ¿no?, yo siempre, ¿no?, yo aprendí, ¿no?, a confiar en el Señor. Creí en su palabra, que desde el momento que nosotros hemos recibido, todo Él se le llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Gloria a Dios. Y en ese momento, ¿no?, declaramos la sanidad también en nuestro cuerpo también. Vamos a tener físicamente, pero nosotros tenemos que seguir confiando, sigue en el Señor, en su palabra. Y agradecida por todo eso, ¿no? Agradecida por Celeste también, ¿no?, que ya está aprendiendo a leer y ella puede, ¿no?, ahora leer y un poco, ¿no?, ir alabando también al Señor, agradecida por eso, Gloria a también Dios. por todo. También, ¿no?, por su traje también de Jesús, ¿no?, que siempre pedí el año pasado, porque él lo tenía cortito, ¿no?, su pantalón todo levantado y estaba, y me daba pena, ¿no? Pero gracias al Señor que pudimos ir este año y traérselo un par de trajecitos también, ¿no?, para que él pueda vestirse también para el Señor. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Sabemos que la vestimenta no nos hace, ¿no? Pero el Señor nos va transformando desde adentro hacia afuera, dice. Amén. Amén. Yo quería alabar ahí en el 36, corito, hermanos, hermanas, 36. 35. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí, al juzgar las sombras del temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Hoy quiero cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Entra en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. Gloria a Dios. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y yo quiero cantar de su amor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor también, ¿no?, por los hermanos que están. Por el hermano Mario también, ¿no? Siempre hay una palabra que él compartía, ¿no?, en Efesios, parece, ¿no?, que hasta que él llegue, él nos va a seguir transformando. Esa palabra muy hermosa, ¿no?, lo recibí en mi corazón. Gracias, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Les saludo a todos con la paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Y uno puede comer donde quiera. Gracias al Señor.
pensaba en la palabra de fin de semana, bueno, del anteriores, ¿no? Que el título es porque era de condenar, ¿no? Y realmente es de condenar cuando no se predica la verdad de la palabra, ¿no? Y a veces decimos, no, porque el Evangelio de la gracia, pero es que en realidad es el único Evangelio, ¿no? Algunos lo tuercen, otros por ignorancia, y nosotros estábamos ahí, ¿no? En esa ignorancia, ¿no? Sin saber lo que Cristo había hecho, que todo era gracias a Él, ¿no? Que no había nada que nosotros pudiéramos hacer para ser salvos, ¿no? Y cuando leía ese título, ¿no? Porque era de condenar, cómo Pablo le resistía cara a cara a Pedro, ¿no? Porque era de condenar. Y realmente es de condenar cuando no se predica la palabra, la verdad de la palabra, ¿no? Cuando se le lleva a los hermanos a judaizar, como hablaba, ¿no? Volver a las obras, hacer algo para que Dios nos bendiga. Cuanto más hacemos, más merecedores somos. Así me sentía cuando estaba en la legalidad. Entonces era hacer continuamente, ¿no? Pero ahora entendimos que no es así, que Él lo hace solamente por su gracia. Por eso cuando decimos el Evangelio de la gracia, no porque se haya otro, sino que ese es el único Evangelio que hay, ¿no? Y le doy gracias al Señor porque Él abrió los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Amén. Cuando Sí, no Señor. entendíamos nada, Él vino. Hay una alabanza que dice, yo pensaba que lo sabía todo. Amén. Y realmente no sabíamos nada. Cuando llegué a la gracia, escuché esa canción y digo, es verdad, yo creía que lo sabía todo, pero en realidad no sabía nada, ¿no? Pero el Señor abrió nuestros ojos, ¿no? Amén. Aleluya, Gracias al Señor por gloria a eso, Dios. por todo lo que Él va produciendo, por las hermanas, ¿no? Que se siguen comunicando, por Micaela, que parecía que el bebé no venía bien y a último momento se dio vuelta. Todo Gloria a eso Dios. lo hace el Señor. Amén. No, la hermana Dominga, que el Señor le dio el alta, el hermano Fabio, que está mejorando. Todas esas victorias de parte del Señor. Todo Él lo produce. Aleluya, gloria a Quería Jesús. compartir ahí en Romanos 11, 36. Gracias al Señor que quizás de a poco no se va produciendo la unidad, ¿no? Por ahí estamos lejos, pero podemos hablar con nuestros hermanos y nuestros hermanos están dispuestos siempre, ¿no? Y el Señor ve todas esas cosas, ¿no? Y nos recompensa a cada uno. Amén. Romanos 11, 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermano. Amén, gloria a Dios. Señor bendiga, mi hermano. Amén. Saludos con la paz del Señor, hermano. Amén. Damos gracias al Señor por este día que el Señor nos ha dado, ¿no? Un día más de vida, un día lluvioso y nuboso, ¿no? Pero está lindo, hermano. Agradecido al Señor por la oportunidad que me da de poder estar acá con mis hijos, con mi esposa. Y verlo a ustedes, hermano. Una bendición, ¿no? Grande que el Señor nos da. Y bueno, que podamos nosotros siempre estar firmes, ¿no? Firme en Cristo, firme en la fe, ¿no? Amén. Es en Cristo Jesús, es la palabra del Señor, ¿no? Así que, bueno, hermano, compartiendo, ¿no? El otro día que nosotros somos luminares de este mundo. Amén. Qué importante el título, ¿no? Luminares en el mundo, dice, ¿no? En el Filipenses capítulo 1, 2, verso 12. Lo que compartíamos el otro día, ¿no? Con lo que compartió el pastor. Y veíamos nosotros cuál dice, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, ¿no? Y ahí veíamos nosotros lo que el apóstol Pablo le escribía aquí a los filipenses, ¿no? Cuán importante es ver, hermano, todo esto, ¿no? Haber obedecido, dice, ¿no? Obedecido, como decía el pastor, ¿no? Es creer en la palabra. Es creer en la palabra, en lo que el predicador o el evangelista está hablando, ¿no? Sabemos que eso es guiado por el Espíritu Santo. Porque dice más adelante que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Mora en el creyente. Y para eso nosotros tenemos que ocuparnos también en la salvación que Cristo nos ha dado, ¿no? A nosotros. Ocuparnos, hermano. En este tiempo que nosotros vivimos, sabemos que ocuparnos en la salvación es vivir en la fe, en nuestra fe. Es seguir a Cristo, ¿no? Entonces de esa manera nosotros vamos nosotros viendo por la palabra del Señor, ¿no? Y hablaba también del temor reverente a Dios, ¿no?
el temor a Dios, dice, ¿no? Entonces, cuán importante es que primeramente no tenemos que tener temor de Dios, ¿no? El temor de Dios es muy importante para nosotros como hijos. Sabemos que el hombre pecador, el hombre impío, él no tiene temor de Dios, porque él sigue haciendo la iniquidad, la maldad que hay en ellos. En cambio, nosotros no tiene que haber eso. Por algo nosotros dice que él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros podamos llevar una vida, una conducta, para que ellos puedan ver nuestra buena conducta, ¿no? Pero no es que sea de nosotros, de por sí, sino de la vida que hay en nosotros, que nosotros somos instrumentos de la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Todo este cuerpo, todo este ser, son nuestros miembros los que tenemos que presentar para toda esa buena obra. Entonces, cuán importante es ver, hermano, acá, por ejemplo, porque Dios dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sí, hermano, porque el Espíritu mora en nosotros. Si nosotros no obedecemos a la voz que decimos a veces nosotros sentir, ¿no? Porque hay alguien como si nos estuviera hablando a nosotros. Es como daba el ejemplo el pastor el otro día, ¿no? Cuando nosotros ponemos una decisión de no venir a la congregación, pero después, ¿cómo nos sentimos? ¿Quién nos dice dentro de nosotros el Espíritu? Nos amonesta, ¿no? Nos amonesta. Y eso tiene que sentirse en el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y tiene que haber eso lo que pueda producir en nosotros el Espíritu Santo que mora en nosotros. Algo tiene que haber, alguna amonestación, y cuando hacemos las cosas que verdaderamente agradan al Señor, o que están escritas conforme a la palabra del Señor, entonces dice que Él se pone contento, ¿no? Porque así le dijo a su Hijo, en Él tengo contentamiento, decía, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces ahí vamos, hermanos, cuán importante es para nosotros que nosotros vayamos día a día renovando, que haya una renovación en nuestro espíritu, ¿no? Esa renovación en nuestro espíritu es muy importante para todos nosotros como hijos, o como seres espirituales, o como la nueva creación en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y eso es lo que a mí, digamos, me llamaba la atención estos días, ¿no? Y estaba ahí meditando, y bueno, esto, que el Señor verdaderamente nos ayude más. Para tener más sabiduría, entendimiento en la palabra, primeramente tiene que haber el temor a Dios. Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ella también tiene un agradecimiento. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Saludos a la iglesia cuando está en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por haber podido llegar. Agradecer al Señor también porque me permitió poder ir a visitar a mi hijo. Cumplía 50, pero él estaba contento como que cumplía 4. No, creo que cualquier hijo se goza que los padres lo vayan a visitar, ¿no? Desgraciadamente él tuvo una infancia bastante cruda, de mi parte. Cuando uno tiene 15 años a veces no piensa las cosas y bueno. Pero nunca es tarde para acomodar las cosas, ¿no? Gracias a Dios va a la iglesia, se congrega, así que es completamente distinto a nosotros. Él siempre, su esposa dice, si yo no oro, si no hago esto, si no lo otro, me voy al infierno. Y bueno, les cuesta entender la gracia, les cuesta entender que no hay que hacer nada para ser salvo. Pero bueno, no, ahí es el trabajo de la oración que tengo que tener para hacia ellos, para que el Señor le pueda abrir los ojos del entendimiento, ¿no? Así que eso es mi anhelo también, que algún día ellos puedan recibir la gracia y puedan gozarse y ser libres. Porque ahora ellos están libres en una jaula, digamos. Libres por ahí de algunas cosas del mundo, pero encerrados en esa jaula que no les permite vivir el Evangelio libremente. Así que le doy gracias
gracias también al Señor por Micaela, que como dijo nuestra hermana Andrea, estábamos todos un poquito preocupados, pensando de que su bebé venía mal, pero bueno, el Señor hizo todo y ya se acomodó y solamente hay que esperar que Él decida llegar a este mundo. Aleluya, gloria Gracias a Dios. Y quería compartir en Romanos 8:31, dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿No? Como decía nuestra hermana Andrea. Todas las cosas vienen de lo alto, todas las cosas son guiadas por nuestro Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias le damos al Señor, porque qué privilegio, ¿no? Él hizo todo por nosotros, Él intercede por nosotros, ¿no? Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él fue a la cruz por nosotros sin abrir su boca. Y qué privilegio tenemos nosotros, y a veces no sabemos aprovechar eso, ¿no? Pero hoy que estamos entendiendo esta gracia, lo gozamos, porque sabemos que Él hizo todo por nosotros y hoy nosotros nos toca hacer todo por aquellas almas que están perdidas. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Y fíjese que veníamos viendo ahí el libro de Filipenses, cuando nos compartía el hermano Juan, ¿no? Y dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Y este versículo fue un versículo que fue distorsionado durante mucho tiempo. Y se llevaba a los hermanos que si los hermanos descuidaban su salvación, perdían su salvación. Pero no dice acá que nosotros tenemos que ganar nuestra salvación, sino que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación. Y como decía el hermano Juan, decía la palabra el día domingo, nuestra salvación está dentro de nosotros. ¿No? Por eso dice la palabra en el libro romano, en el capítulo 10, en el versículo 8, 9, 10 también dice, mas ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. ¿No? Porque está dentro de nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y entonces acá dice, ocupaos ahora de vuestra salvación con temor y temblor. Y tenemos que ocuparnos del Señor que está dentro de nosotros, de esa vida que está dentro de nosotros. ¿Y temor de qué tenemos que tener? No tener temor de perder nuestra salvación, sino de temor de ofender a Dios, ¿no? de introducirle algo a esa vida que no le deje manifestar. Tenemos que tener temor de proveer para los deseos de la carne y no dejar que esa vida nos transforme a nosotros. De eso tenemos que tener temor, ¿no? De descuidar nuestra comunión con esa vida. Por eso dice, ocupaos, dice, de vuestra salvación con temor y con temblor. Dice, ¿no? Y entonces ahora nosotros, teniendo el entendimiento ya aclarado, clarificado por la palabra y por el Espíritu Santo, ahora ya sabemos cómo tenemos que proceder. Ya no es que nosotros cuidamos nuestra salvación porque la vamos a perder, no, la cuidamos porque está dentro de nosotros, y esa salvación que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, tiene que crecer, se tiene que desarrollar y se tiene que dar a conocer. Entonces nos ocupamos de ella, la alimentamos por medio de la palabra, ¿no? Y entonces esa salvación se va fortaleciendo, esa nueva vida que está en nosotros se va fortaleciendo, se va desarrollando y se va dando a conocer. Que el Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. Le invito a ponerse en pie. Vamos a alabar al Señor. Y le voy a pedir al hermano Jesús que levante la ofrenda. Bueno, la hermana Celeste. A ver. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Como levantó la mano. Señor bendiga la vida de nuestra hermana Celeste. Amén. Bellas palabras de
de vida son las que Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, la fortaleza y luz, bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Agradecido, Señor, porque hemos podido alabarte, glorificar tu santo nombre en este día, en esta tarde, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que han depositado su fe en este día. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos, Padre, que tú has derramado bendiciones, Señor. Amén. También dice tu palabra que tú amas, Salvador de Sí, Señor. Gracias, Padre. Y también te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando a tus siervos, Señor, en esta tarde, Amén. para que Dios traiga el mensaje, Señor, en esta tarde, para cada uno de nosotros, Señor. Y que nuestros corazones podamos abrirlos, Señor, para que así esa palabra pueda ser eficaz en nosotros, Gracias, Señor. Jesús amado. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, ayudes también a nuestros hermanos, Señor, que Gloria aún no a han podido Dios. llegar, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén. Bendícelos, Señor, de tal manera, Señor, Gracias, que ellos vean que verdaderamente tú lo amas, Señor. Sí, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Y te damos todo encomendado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir el pastor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, hermanos, saludo a todos los hermanos que nos están mirando en Facebook, al pastor Alonso que nos está mirando de allá de Misiones, a mi suegra que salió del hospital, al hermano Reinaldo que nos está mirando desde Mar del Plata, y a su esposa. El Señor bendiga grandemente a todos los hermanos que están en Facebook conectados. Y bueno, hermanos, estamos aquí para alabar a Dios, hacerle culto al Señor, pero también estamos para alimentarnos de su palabra. Amén. Hermoso lo que han compartido los hermanos, el entendimiento que están teniendo sobre esta gracia preciosa, maravillosa. Eso le va a traer gloria al Señor. Hay un versículo que dice, creo que en 2 de Corintios, dice que el arrepentimiento que es según Dios. ¿Alguien me podría buscar ese versículo? Gloria al nombre del Señor. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el arrepentimiento, ¿no? Es un tema tan polémico y bueno, vamos a tratar de ver qué nos dice el Señor con respecto a este tema. Y para eso vamos a comenzar ahí en Mateo. Gloria al nombre del Señor. 2 de Corintios 7:10. 7:10, tenémelo en cuenta ese, Nico. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a empezar en Mateo, hermanos, cuando Juan el Bautista, ¿no? Publicaba o hablaba. Y decía Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 7, dice, y a ver él, que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos
a Abraham, aún de estas piedras. ¿No? Entonces yo estaba mirando esta palabra y estaba pensando si se necesita el arrepentimiento para poder vivir en esta gracia, digamos. ¿No? Si tenemos que arrepentirnos nosotros de nuestros pecados, y bueno, voy a ir por la palabra, ¿no? Y acá vemos que Juan el Bautista pertenecía al Viejo Pacto, ¿verdad? Al Viejo Testamento. Él era el profeta que fue levantado por el Señor para preparar el camino para el Señor Jesús, para que el pueblo de Israel pudiera recibir al Mesías, ¿no? Y bueno, por lo que dice acá, este pueblo estaba completamente perdido, estaba completamente arruinado su relación con Dios. Por eso él le dice en el 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿vio? Y que después tanto Jesús como Pablo lo descifran a ellos, a los fariseos y a los saduceos, y dicen que ellos tienen veneno mortal en su lengua, ¿no? Y como la serpiente. Es decir, que era una generación completamente religiosa, y eso era entendible, porque ahora nosotros podemos entender por qué ellos eran como eran. Porque ellos no podían ser mejores de lo que eran, ¿no? Si bien ellos tenían la ley, ¿no? Pero la ley no le fue dado a ellos para reformarlos, no para transformarlos. La ley no le fue dado para eso. La ley le fue dado para que ellos se dieran cuenta que ellos eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Es decir, que necesitaban un Mesías. Y entonces Juan el Bautista, él decía, yo no soy, sino que detrás de mí viene uno, no mayor que yo. Y bueno, y entonces él estaba preparando el camino. ¿Y cómo lo hacía Juan? Le llevaba a arrepentirse al pueblo de Israel, especialmente a los fariseos y a los saduceos, que eran las cabezas de la nación, eran la parte religiosa, espiritual de la nación de Israel. Los llevaba a que se arrepintieran. Eso para recibir al Mesías, ¿no? Era para que ellos se pudiera tener un encuentro con el Mesías, ¿no? Y no era para, acá no está hablando de la salvación, sino acá está hablando de poder purificar, ¿no? sus hechos a través de su humanidad, podían purificar la carne, ¿no? Por medio del agua, ¿no? Porque ese era el bautismo del arrepentimiento, y ese bautismo solamente lavaba la carne nada más. Pero sabemos que no podía lavar la conciencia de obras muertas, ¿no? Entonces, el lavarse la carne era como abandonar las prácticas que ellos tenían, ¿no? La vida que ellos llevaban, ¿no? Entonces les invitaba al arrepentimiento, y entonces los bautizaba. Todos aquellos que se arrepentían eran bautizados, y eso preparando el camino para el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Y entonces yo veía que la necesidad del arrepentimiento en el antiguo pacto para poder recibir a Jesucristo, ¿no? Para recibir al Mesías. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver algo para nosotros. ¿Por qué voy a toda esta explicación? Porque necesitamos un cambio de mente. Eso es lo que necesitamos. Y el cambio de mente viene a través del conocimiento revelado. Cuando decimos revelado, decimos a través del conocimiento entendido, ¿no? De la palabra. Porque cuando significa el conocimiento revelado, significa que el velo que está delante de mis ojos es quitado. Amén. Y cuando el velo es quitado, entonces yo puedo ver claramente, no lo que está delante mío. Por eso el conocimiento revelado.
Aleluya, gloria a Entonces, Dios. por eso la explicación es necesaria, la explicación sí es muy necesaria, ¿no? Que se explique la palabra de Dios para que los hermanos puedan ver, puedan entender. Cuando hablamos de ver, no estamos hablando de ver visualmente, sino de entender, ¿no? De entender lo que es la palabra de Dios. Entonces hay que explicarla, ¿no? Y estamos mirando la palabra arrepentimiento y empezamos por Juan el Bautista y vamos a leer algunos versículos más amados del Señor. Entonces, ahí en el 3:11, leímos el 8, pero vamos a leer el versículo 11. ¿Alguien tiene ahí, hermano? De Mateo 3:11, ¿verdad? Amén. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces fíjese, él practicaba un bautismo para la limpieza de la carne nada más. ¿No? Era como que lo llevaba por medio del agua, lo llevaba a la persona a morir a esas prácticas malignas, ¿no? A esas prácticas religiosas sin vida, ¿no? Para que pudieran recibir al Mesías. No sé cuántos de los fariseos se habrán bautizado en el bautismo de Juan, pero no habrán sido muchos, porque cuando vino Jesús estaban todavía con el mismo veneno mortal que había dicho Juan que ellos tenían. Así que ellos no se bautizaron, no creo que muchos de ellos se hayan bautizado. Y en Hechos 5:31 vamos a leer, hermano. Hechos 5:31, si algún hermano encontró, o hermana, alabado sea el Señor. Amén. Sí. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Vio? Este es un versículo muy importante, pero muy importante. Porque a veces nosotros buscamos arrepentirnos. No, nosotros buscamos arrepentirnos. Pero el arrepentimiento viene de Dios, no de nosotros. ¿No? Viene de Dios. Dios hace que nosotros nos arrepintamos. Dios produce en nosotros el arrepentimiento. Cuando nosotros vamos a arrepentirnos, nosotros nunca nos pudiéramos, no hay nada en nosotros que nos lleve a nosotros a arrepentirnos antes de ser convertidos, por supuesto, ¿no? No hay nada en nosotros que nos lleve a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros nos gozábamos de nuestros pecados. Nosotros nos deleitábamos en nuestros pecados. Nuestro pecado era nuestra delicia, era nuestra satisfacción, era el pecado. Antes de ser salvos. ¿Se entiende, no? ¿Qué había dentro de nosotros? ¿Quién nos llevaba a nosotros? ¿Qué había dentro de nosotros que nos llevaba a arrepentirnos a nosotros? No había nada. No podemos que había algo que nos llevaba a arrepentirnos. Porque según acá la palabra de Dios leímos en el capítulo 5, 31. A hablando de Jesús, ¿no? Que levantó nuestro Dios, en lo cual vosotros matáis, colgándole en un madero, versículo 30, a este Dios ha ensalzado con su diestra, ¿no? Por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y remisión de pecado, perdón de pecado. Quiere decir que el arrepentimiento viene de Dios. ¿Cuándo viene de Dios el arrepentimiento? Cuando tenemos la vida de Dios. O escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y tenemos un cambio de mente. En ese momento está cambiando nuestra manera de pensar. Ya nos está haciendo ver que somos pecadores,
que esos pecados que nosotros tenemos en nuestra vida no agrada a Dios, que Dios quiere salvarnos del fin de esos pecados, que el fin de esos pecados es la muerte, la condenación y el infierno, y viene el evangelista con su predicación y nos hace ver nuestra condición, que somos pecadores, que vamos a ir al infierno y a la muerte eterna. Entonces escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios produce un cambio de mente, nos confronta con nosotros mismos, pero también nos invita a nosotros a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted recibe a Jesucristo como Salvador, usted será salvado de la condenación, del infierno y de la muerte eterna. Entonces ahí, sin darnos cuenta, nuestra mente está cambiando, nos estamos arrepintiendo de lo que nosotros éramos en Adán y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿quién produjo ese arrepentimiento? Ese arrepentimiento lo produjo nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor. Leámoslo de nuevo. A este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Está hablando de Israel acá, ¿no? Y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, a los que creen, a los que lo reciben. Amén. Amén. Dios le ha dado así. Y podríamos leer también capítulo 11, 18 del libro de los Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. 11, 18. He aquí, luego sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba. Estoy leyendo bien, ¿no, hermano? 11. 11, 18, ¿no? No. ¿Leo? Sí, lee. Estoy leyendo 11, 11. 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Vio? El arrepentimiento no viene del hombre. El hombre no se puede arrepentir. Dios produce eso en el hombre. Dios. Por eso la necesidad de la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio le hace ver al hombre que es un pecador. Pero no solamente le hace ver al hombre que es un pecador, sino que le hace ver su destino. ¿Cuál es su destino? La condenación y el infierno eterno. Por eso nosotros tenemos que ver que las personas tienen un alma, sea quien sea, cualquier persona, tiene un alma que le pertenece a Dios. Pero sin embargo, el diablo quiere llevarse las almas que le pertenecen a Dios, se las quiere llevar al infierno. Porque él sabe que algún día las puertas del infierno serán abiertas y entonces las almas que estén ahí no van a salir y van a ser parte de su ejército en contra de Dios. Por eso en el capítulo 18, creo que o en el capítulo 9, 18 del Apocalipsis, ¿no? Donde hay una guerra constante por las almas, ¿no? Creo que es capítulo 18. Y bueno, algún hermano mientras que lo busca voy citando otro versículo para no desviarme demasiado. Entonces, ahora a los gentiles Dios le ha dado arrepentimiento, como dice en el 11:18, arrepentimiento para vida, no para salvación. Amén. Amén. Y en el 20:21, dijimos del libro de los Hechos, ¿no? 20:21. Dice la palabra del Señor. En el 20, como nada que fuese útil y rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que predicar el arrepentimiento. Acá Pablo lo predicaba.
predicaba a gentiles y a judíos predicaba el Evangelio. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Para qué predicamos el arrepentimiento? Para que la gente se salve. Para que la gente se salve de su destino, no del infierno, de la condenación eterna. Para eso predicamos el Evangelio. Porque le estamos dando, ¿qué? Valor al alma que tiene esa persona. Tal vez si lo miramos en la conducta de esa persona, en su apariencia, lo miramos y no nos queremos acercar, ni siquiera decirle buen día. Pero si nosotros aprendemos a mirarlo a través del alma que ella tiene un alma. No, por eso lo que se salva es el alma. Entonces nosotros predicamos mirando el alma de esa persona, que esa alma es la que Dios quiere. Dios quiere el alma de toda persona humana, ¿no? Entonces, para poder obtener Dios las almas de los hombres, es necesario la predicación del Evangelio. Las personas tienen que arrepentirse, pero en la persona no hay nada para arrepentirse, para volver a la comunión con Dios, ¿no? Sino que es necesario que se le predique el Evangelio, que se le predique el Evangelio de esta gracia. Entonces, leíamos en el capítulo 20-21, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, en el 26-20 de Hechos, 26-20 de Hechos, también podíamos leer. Dice, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Es decir, tienen que tener, el arrepentimiento se nota por medio de las obras dignas, por el cambio de conducta. Eso, ¿no? Antes éramos pecadores, ahora tenemos que mostrar por el cambio de conducta, ¿no? Por el cambio de dirección, porque ahora nosotros tenemos una dirección contraria a la que teníamos antes. Antes la dirección que nosotros teníamos en Adán era mala conducta. Pero ahora la dirección que nosotros tenemos en Cristo es buena conducta, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos nosotros que nos hemos arrepentido, que hemos tenido un cambio de mente? ¿No? Haciendo lo bueno, ¿no? Abundando en buenas obras, ¿no? Haciendo lo que están haciendo ahora con el hermano Fabio, ¿no? Trayendo eso y bueno, esa ayuda para el hermano Fabio, para su familia. Eso es producto del arrepentimiento, del cambio de mente. ¿Amén? Y eso es para la gloria de Dios. Y por eso Dios nos va a dar mayor gracia, mayor entendimiento, ¿no? Para poder manifestar mayor su gloria, para poder manifestar. Ahora, ¿es necesario el arrepentimiento para la salvación? Vamos a leer algunos versículos, ¿no? En el capítulo, dijimos 26, 20 dijimos, ¿no? Sí, ¿alguien me podría leer ahí? Hechos 26, 20. Sí. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Hechos capítulo, podríamos leer Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Sí, hermano, puede leer usted, si encontró, léalo, hermana. Y Pedro les dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero acá está usando el bautismo de Juan. Arrepentíos y bautícese.
¿no? ¿Para qué? No, para perdón de pecado. Recibiréis el don del Espíritu Santo, dice. Es decir, que la iglesia de Jerusalén todavía recibía, ¿no? Practicaba el bautismo de Juan, el bautismo por las aguas. Ellos consideraban que en ese bautismo la persona recibía el Espíritu Santo porque Jesús recibió el Espíritu Santo en ese momento. ¿Sí? Ellos no fueron revelados en el Evangelio de la Gracia. Ellos no les fue dado a entender el misterio escondido de los tiempos y edades, sino que esa revelación Dios se la dio al apóstol Pablo. Por lo tanto, la iglesia de Jerusalén todavía predicaba, ¿no? Parte de la ley, la circuncisión y el bautismo. Fíjese, el bautismo de Juan el Bautista. Entonces les dice, arrepentido, bautícese, dice. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Eso hacía a la iglesia de Jerusalén, por supuesto. También podríamos leer en el capítulo 3, 19, un hermano y otro hermano en el capítulo 8, 22 del libro de los Hechos. 3, 19, 8, 22 y 17, 30. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Vio? Los discípulos de la iglesia de Jerusalén mandaban a la gente que se arrepintiera, ¿no? Y se convirtiera así Juan el Bautista. Ahora, ¿la gente se podía arrepentir? No se podía arrepentir la gente. No, sin el Evangelio es imposible. Porque ¿quién produce el arrepentimiento? ¿Por qué cuando vino Jesús, los que se arrepintieron se bautizaban, ¿no? Y tenían que manifestar una vida contraria a la que manifestaban antes. Los que se bautizaban por agua manifestaban una vida contraria a la que tenían antes. No, porque para que manifestar una vida nueva necesitan el nuevo nacimiento. Amén. Y ellos no podían tener el nuevo nacimiento hasta que Cristo fuera crucificado, muerto, sepultado y resucitado, ¿no? Porque todavía el nuevo nacimiento no había llegado. Entonces, por más que pasaran por las aguas, es lo que nos pasó a nosotros, por más que pasaran por las aguas, no podían tener cambio de conducta. Aunque se hubieran arrepentido en ese momento, se arrepintieron. Eso, según lo que yo entiendo en la palabra del Señor, ellos no podían arrepentirse porque la palabra que ellos escuchaban no cambiaba su mente. No cambiaba su mente, porque la palabra que cambia la mente en el nuevo pacto es la palabra que nos habló nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús también. Toda la palabra de Dios ayuda para cambiar nuestra mente. Entonces leímos nosotros ahí, mi esposa leyó, ¿no? 3:19. 3:19. Entonces vamos al otro versículo. 8:22. 8:22, sí. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Gracias, hermana Estela. Dios como le manda que se arrepienta. Está hablando de Simón el Mago. ¿Sí? ¿Podía arrepentirse Simón el Mago? El arrepentimiento lo produce Dios en el hombre. El hombre, no hay nada en el hombre en la cual él se pueda arrepentir. No se arrepintió Simón el Mago de lo que hacía o de lo que hizo. No, porque después vemos que él quiso comprar el Espíritu Santo, ¿vio? ¿No? Y entonces ahí fue la maldición, el rechazo de Pedro hacia Simón el Mago. 8:22 dijimos, ¿no? Sí. Y primeramente Pedro le dice: no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel y en amargura y en prisión de maldad veo que estás, y
Y este mago es una representación de todos nosotros como pecador. Y respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de esta que habéis dicho venga sobre mí. ¿Vio? En el hombre no está la posibilidad de arrepentirse sin el Evangelio, si no se predica el Evangelio. Las almas no se pueden salvar si no se predica el Evangelio. No puede haber un cambio de mente, de vida, de pensamiento, de sentimiento y de dirección en la vida de los hombres si no les predicamos el Evangelio. Que Dios nos ayude, amados. Amén. Y también dijimos en Hechos capítulo 17:30. Hechos 17:30. Sí. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Manda a Dios ahora que todos los hombres con la predicación del Evangelio. Por eso están los que Dios envía. ¿No? ¿Cómo irán si no son enviados? ¿No? Y entonces, pero el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Y que esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros de predicar el Evangelio, no solamente con la boca, sino con nuestra propia vida, ¿no? Eso ya es personal, hermano, ya no voy a entrar ahí. Entonces, fíjense como dijimos 17:30. Dice, empero Dios, habiendo disimulado, dice en mi Biblia, los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia, no sé cómo dice en su Biblia, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con su justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así como oyeron de la resurrección de los muertos, bueno, después viene ahí otro tema, ¿no? Se empezaron a burlar y todo eso. Entonces, el arrepentimiento. Todos los pasajes que nosotros vimos en el arrepentimiento están ligados, si ustedes después escúchenlo y véanlo, todo está ligado al pecador. Aún el religioso en el tiempo de Jesús, no sabemos que es visto como el pecador. Porque Pablo dice en el capítulo 3, creo que en el versículo 9 de Romanos, dice que porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Entonces, el arrepentimiento era dirigido al pecador. Ahora, con respecto a nosotros nos tenemos que arrepentir. Bueno, tenemos que mostrarlo por la Biblia, ¿verdad? Porque que el Señor me ayude a darle a entender esto, hermano. Vamos a leer ahí como último capítulo, porque tengo muchos más versículos, pero no quiero extenderme, porque me gustaría extenderme, pero como es día de semana, vamos a hacerlo igual, vamos a seguir tocando este tema. Dijimos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios 7, 10. En el nuevo voy a leer. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Amén. Bueno, acá tenemos que ver a quién le está hablando. Le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Le está hablando a los creyentes, ¿sí? Entonces, dice en el 8, porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento, bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, ¿ves? Según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque
el dolor que es según Dios, ¿cómo dice en su Biblia? La tristeza. La tristeza, el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento. ¿Sí? Saludable, ¿cómo dice en su Biblia? Para salvación, dice, el arrepentimiento para salvación. Quiere decir que no hay salvación sin arrepentimiento, pero tenemos que decir que la salvación no viene por el arrepentimiento. Nosotros no alcanzamos la salvación por el arrepentimiento, sino que alcanzamos la salvación por la fe, ¿no? Por la fe en Jesucristo. Y entonces, ¿cómo se puede entender eso? Es que Jesucristo produce en nosotros, por medio de la palabra del evangelista, produce a nosotros arrepentimiento. Produce Jesucristo. Por eso la salvación viene por Jesucristo y no viene por el arrepentimiento. ¿No? Porque una persona se puede arrepentir de algo, pero no recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿No? Puede arrepentirse, puede sentirse dolorido por algo que hizo. Pero eso no quiere decir que sea salvo porque se arrepintió. La salvación viene siempre por el Señor Jesucristo. El mérito es de Cristo. ¿Sí? Entonces, pero nosotros fuimos salvados por medio del arrepentimiento, por medio de que nosotros no hemos entendido en nuestra mente, por medio de la predicación de quién éramos nosotros, qué éramos nosotros, que éramos pecadores, que nuestro destino era el infierno y el lago de fuego. Entonces el evangelista, al hablarnos del Señor Jesucristo, nos ofrecía a nosotros, por medio de la predicación del Evangelio, nos ofrecía otro destino y nos ofrecía la salvación de nuestro destino en Adán. Y nosotros lo recibimos, esa oferta la recibimos, ¿no? Recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahí nosotros, por medio del arrepentimiento, nos hemos salvado del destino que teníamos en Adán, del infierno y de la condenación eterna. Ahora fíjese lo que dice el versículo más que sigue ahí, en el versículo 10. Porque el dolor que es según Dios, léelo Nico, porque esta Biblia es antigua. Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Veo acá, ¿cómo se entiende esto? ¿No? Produce salvación de que no hay que arrepentirse. Una vez que nosotros somos salvos, no nos tenemos que arrepentir. No tenemos que arrepentirnos, nosotros los cristianos. Una vez que nosotros somos salvos. Bueno, nosotros vamos arrepintiéndonos porque vamos teniendo cambio de mente, pero se está hablando de arrepentirse de los pecados pasados, de los pecados que nosotros cometimos antes, ¿no? Los pecados que nosotros cometemos después de haber sido salvados, esos pecados solamente pueden ser, lógicamente que esos pecados, como dice Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros pecamos después de que somos cristianos, somos salvos, nosotros sabemos que el pecado destruye el objeto que usa, es decir, nuestra carne destruye el pecado. Pero el pecado no nos puede privar de nuestra salvación y de nuestra identidad con Dios. Somos hijos de Dios, aunque pecamos, pero no podemos pecar libremente, gratuitamente, porque hay consecuencias. Porque la paga del pecado es la muerte. Eso sigue para nosotros como para el inconverso, es lo mismo. Pero la diferencia es que nosotros, cuando fuimos salvos, ¿no? Cuando Dios obró arrepentimiento en nosotros, obró un arrepentimiento de que nosotros no tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no tenemos que arrepentirnos. Porque tenemos que seguir leyendo más abajo para entenderlo. Porque ¿qué produjo el arrepentimiento? Aquel que se arrepiente sinceramente. Aquel que se arrepintió de haber vivido en el pecado, de haber nacido en el pecado, de haber sido hijo de Adán. Aquel que entendió que era descendiente de Adán, que había heredado de Adán la muerte y un destino al infierno y el lago de fuego. Entonces, fíjese lo que produce el arrepentimiento, que es según Dios.
en el 11. Porque aquí esto mismo, según Dios fuiste contristado. En mi vida quisiera que me lo lea otra hermano, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. amén. Dios lo que produce el arrepentimiento que es según Dios, ¿no? El arrepentimiento que es según Dios a nosotros no nos puede llevar, ¿no?, a vivir en la vida que nosotros vivíamos antes, porque si no, Dios sería ministro de pecado. El arrepentimiento que es según Dios, por eso nosotros no tenemos que arrepentirnos, nos lleva a nosotros a tener una solicitud, ¿no?, una atención diferente. Antes éramos completamente personas que no teníamos interés ni cuidado de nuestra comunión con Dios, pero ahora produce una solicitud, ¿no?, en vosotros. Ahora produce una defensa. Ahora estamos para la defensa del Evangelio. Produce eso, el arrepentimiento, una defensa, ¿no? Un enojo en contra de la vida vieja que nosotros teníamos antes. Un enojo en contra de haber nacido en la condición que Adán nos legó. Un enojo, un temor, ¿no? Ahora el arrepentimiento, como hablaba el hermano, produce un temor en nosotros. Un temor de perder esa comunión con Dios, un temor de caer nuevamente en lo que nosotros éramos antes, ¿no? Y entonces, y un gran deseo de buscar al Señor, de tener comunión con el Señor, y aún un celo, ¿no?, y una vindicación, y en todos habéis estado limpios en el asunto. Entonces, fíjese que produce el arrepentimiento que es según Dios, porque como ahora nosotros podemos entender el arrepentimiento, ¿no? Y el arrepentimiento, el cambio de mente, nos llevó a nosotros a no pecar más, a no presentar nuestros miembros al pecado, a no mirar al mundo como algo hermoso y bello para nosotros dejar la iglesia e ir al mundo. No, el arrepentimiento, el cambio de mente que nosotros hemos tenido, nos lleva a vivir una vida cada día, todos los días, una vida sin pecar. Entonces, por eso no nos podemos arrepentir. ¿Por qué no nos arrepentimos? Porque no pecamos, ¿verdad? No pecamos nosotros. Y nosotros tenemos que estar revestidos de este pensamiento, ¿no?, de que nosotros no vivimos para pecar. Si bien cometemos algunos yerros en nuestra vida práctica a veces, pero Dios va a usar esos yerros para que nosotros entendamos cosas que sin esos yerros nosotros no podemos entender. Es como en el caso de Abraham. Abraham, cuando descendió a Egipto, Dios no le mandó a descender a Egipto, pero sin embargo descendió. Y mintió. Y engañaron ahí con su mujer. Y gracias a Dios que el rey de Egipto no pudo tener relación con la esposa de Abraham porque Dios lo paró, ¿no? Pero sin embargo, cuando volvió Abraham, cuando Dios lo sacó de Egipto, Abraham dice que volvió al lugar donde había salido. Y entonces fue al lugar donde había edificado el altar. El altar habla de la comunión con Dios. Pero dice que él vino más enriquecido que cuando descendió. Porque cuando él descendió tenía poca riqueza, pero cuando salió de Egipto salió con mucha riqueza. Y eso muchas veces a nosotros nos habla de cuando nosotros descendemos de nuestra posición. Dios usa eso para que entendamos cosas, ¿no? Dios vuelve esa caída vuelve en sabiduría, en entendimiento, en experiencia, en madurez espiritual, ¿no? Eso es lo que Dios hace. Y lo voy a terminar con este versículo para que ustedes puedan entender, espero, ¿no?, que puedan entender un poco más. En Hebreos capítulo 6.
Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas, no otra vez echando ahí el fundamento, ¿no? Porque eso ya pasamos nosotros. Ya pasamos nosotros. Nosotros no buscamos una vida de arrepentimiento. Nosotros buscamos una vida de no arrepentimiento. Nosotros no queremos arrepentirnos de nada. Y la única manera de no arrepentirnos de nada es que las obras de justicia que Dios preparó de antemano, nosotros abundemos en ellas. ¿Sí? Entonces, por tanto, dejando la palabra del comienzo, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿no? Sean renovados otra vez para arrepentimiento. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando nuevamente al Señor. Espere que mis anteojos no me ayudan. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es imposible, dice. Es imposible que aquellos que hemos gustado, a los que fuimos iluminados y gustaron el don celestial, ¿no? Fuimos iluminados. Es decir, ¿qué fue iluminado? El entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, ya ahora entendemos, ¿no? Que este cuerpo ya no es para pecar, este cuerpo es para servir al Señor, que nuestros miembros no es para presentarlo a la injusticia y a la impiedad, sino que es para servir a la justicia. Hemos entendido. Hemos sido iluminados. Bueno, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, hemos gustado a Cristo en nosotros, porque Él es el don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hemos sido partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, es imposible que nosotros podamos ser renovados para arrepentimiento. No, es imposible. Es imposible que nosotros, después de haber sido iluminados, podamos recaer. Es imposible. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a restaurarnos? ¿Quién va a morir por nuestro pecado? ¿Cómo van a ser borrados nuestros pecados o perdonados nuestros pecados si nosotros pecamos voluntariamente? Porque hay un versículo que no lo pude encontrar, no sé si algún hermano me lo encuentra. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido algo así, ¿no? El conocimiento de la verdad. No sé si en el capítulo 10 de Hebreo, no me acuerdo. ¿No? Es imposible, ¿no?, que nosotros podamos ser renovados para arrepentimiento. Entonces, ¿por qué es imposible? Porque nosotros hemos gustado la palabra de Dios. 10:26. Parecía que era el capítulo 10. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén, hasta ahí nomás. Porque es imposible que pequemos voluntariamente. Porque para pecar voluntariamente, nosotros necesitamos todo nuestro ser. Necesitamos espíritu, alma y cuerpo. Todo. Sea uno en pecar. Entonces, pecamos voluntariamente nosotros. Pero nosotros no podemos pecar voluntariamente
porque tenemos la vida de Dios en nosotros. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Y aunque cometemos errores, no lo cometemos o yerros, lo cometemos como Pablo dice, el mal que no quiero hacer eso hago. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque descubro que hay una ley en mí que me lleva cautivo al pecado y a la muerte. Pero ahí estamos en Romanos capítulo 7. Pero nosotros ya hemos pasado de ahí. Ya hemos avanzado de ahí. No nos quedamos a vivir en el capítulo 7 de Romanos, sino que seguimos al capítulo 8. ¿No? Y en el capítulo 8 nos habla de que nosotros no vivamos en la carne, sino vivamos en el Espíritu. Que somos dependientes del Espíritu. Y ahora, ¿eso cómo lo hacemos una realidad de que vivimos en el Espíritu? Vivimos en la vida del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Bueno, ya hay mucho para explicar. Le voy a dejar hasta ahí nomás, hermanos amados. Hay muchas cosas que seguramente que ustedes no lo han entendido y eso es a propósito. Porque ustedes tienen que buscar. Ustedes tienen que buscar entender la palabra de Dios con Dios. Orando, Señor, no entendí esta palabra no me cayó muy bien, lo que pasa, yo necesito entenderla. Y también buscando a través de otros versículos de la Biblia, ustedes tienen que tomarse el trabajo de buscar y que pueda respaldar lo que el pastor habló. Tienen que buscar eso. Y en esa búsqueda, con buena intención, no con una intención de ir en contra, sino con una intención de edificarme, con una intención de conocer la verdad, ¿no? Entonces Dios los va a iluminar, Dios les va a ir dando entendimiento. Invita a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos a los hermanos que nos ven por YouTube nuevamente. Un abrazo para todos, hermanos, y a las hermanas. Padre amado, estamos delante de tu presencia. En esta hora te agradecemos, Señor, por habernos permitido reunirnos en esta noche con las hermanas y los hermanos, los niños, Señor, para poder cantarte alabanza, hacerte un culto de adoración y de alabanza a ti, Señor, y también para poder aprender tu palabra. Señor, bendice a todas las personas, Señor, que nos han escuchado, y aquel que no es salvo, Señor, pueda recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, Señor, pueda anotar su nombre en el libro de la vida y pueda, Señor, recibir la vida del nuevo nacimiento, para que su destino, Señor, no sea el infierno y la condenación eterna, sino que sea el cielo y la vida eterna. Gracias te damos. Señor, acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el viaje, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos.